Desde sus primeros minutos, Titanes del Pacífico no se comporta como una película típica de origen, no perdemos tiempo con la clásica escena del primer contacto o la lenta revelación del enemigo. Aquí, el mundo ya está sumido en una guerra silenciosa, una guerra que lleva años en curso, los Kaijus ya han atacado, ciudades ya han caído, las pérdidas humanas ya están contadas, y esa decisión narrativa no es accidental. Del Toro construye su universo como si estuviéramos entrando en la segunda temporada de un anime de mechas japonés, un mundo donde la humanidad ya conoce a los monstruos, donde la desesperación se ha vuelto rutina, y donde las soluciones tradicionales ya no bastan. Para entender por qué este enfoque funciona, hay que retroceder varias décadas. Japón, 1954, el país aún se recupera de la Segunda Guerra Mundial, y en medio del trauma nuclear, nace Godzilla, una criatura gigantesca, imparable, símbolo del miedo a la radiación, a la destrucción y a la ciencia descontrolada. Desde entonces, Japón, el cine de monstruos gigantes, pero no eran solo películas de destrucción, eran alegorías, historias sobre el trauma, el miedo, la naturaleza como venganza, o la arrogancia humana. Guillermo del Toro, fan desde niño de esas historias, decide traerlas de vuelta, pero con una visión occidentalizada, y lo hace con respeto. Cada kaiju en Titanes del Pacífico no es solo un monstruo, tiene nombre, categoría, biología, estrategia de combate, y una presencia específica. No son criaturas aleatorias, son entidades diseñadas con detalle, como los enemigos icónicos de Ultraman, Evangelion o Gamera, y no solo los kaijus, los Jaegers, esas enormes máquinas pilotadas por humanos, también tienen diseño con carácter. Cherno Alpha, por ejemplo, parece una reliquia de la Guerra Fría. Crimson Typhoon, con sus 3 brazos, refleja una estética más acrobática y moderna. Gypsy Danger, el protagonista, es una mezcla entre lo clásico y lo idealista. Cada robot representa una identidad cultural, una filosofía de combate, y una parte de la historia es que no se centra en la llegada del desastre, sino en lo que viene después, es decir, cómo vive la humanidad cuando el apocalipsis ya empezó, pero aún no ha terminado. Eso permite que el espectador entre directamente en un mundo desgastado, lleno de cicatrices y medidas desesperadas. Las ciudades han aprendido a evacuar, las zonas costeras están destruidas, hay murales y altares que veneran a los kaijus como si fueran dioses, y de otro lado, hay propaganda, frustración, desesperanza, se están construyendo muros, como si eso fuera suficiente. El proyecto Jaeger, glorioso en su inicio, ahora está siendo abandonado. Este enfoque convierte a la humanidad en una especie de civilización postapocalíptica en pausa, no viven, resisten, no hay triunfos, solo treguas temporales entre ataques, y todo eso está retratado con una estética sucia, oxidada, húmeda, todo parece estar al borde del colapso, incluso los héroes. En este contexto, surge una idea poderosa, la unidad mundial como respuesta al caos. Los Jaegers son el resultado de una colaboración internacional, y lo mismo pasa con los pilotos, rusos, australianos, chinos, estadounidenses, japoneses, todos luchan bajo la misma bandera, la de la supervivencia. No hay un solo salvador, no hay una nación dominante. La historia se aleja del clásico tropo hollywoodense del héroe americano que salva al mundo, y opta por una visión más coral, más humana. Es una guerra en la que solo se puede ganar si se lucha juntos, y esta unión no es solo política o militar, es también emocional, porque aquí llega uno de los conceptos más originales del filme, el drift, la conexión mental entre dos pilotos que deben sincronizarse para manejar un Jaeger, una idea que visualiza la empatía como herramienta literal de combate. En el fondo, la historia de Titanes del Pacífico no es sobre monstruos, sino sobre personas rotas que deben sanar juntas. El drift no es solo una tecnología, es un vínculo emocional. Para pilotar un Jaeger no basta con tener fuerza o entrenamiento, otro vea tus miedos, tus traumas, tus errores. Es por eso que la protagonista, Mako Mori, no puede sincronizarse fácilmente, porque carga con un pasado de destrucción y orfandad, y su historia, al igual que la de muchos personajes en el filme, no es la de un guerrero, sino la de alguien que está aprendiendo a perdonar, a confiar y a volver a creer. En ese sentido, la película también toma inspiración de obras como Evangelion, donde los robots gigantes son una extensión del alma de sus pilotos. Aquí, si el alma está herida, el robot también lo está, y eso transforma las peleas en algo más que espectáculo, las convierte en batallas emocionales, donde el verdadero enemigo no siempre es el kaiju, sino el dolor interno. Cuando piensas en una película de robots gigantes peleando contra monstruos interdimensionales, podrías imaginar explosiones vacías, puro ruido digital sin sentido, pero Titanes del Pacífico evita ese camino. Aquí, el diseño visual no es solo estética, es ideología, personalidad y memoria. Cada Jaeger y cada kaiju fue creado con detalles precisos y propósito narrativo. No son genéricos, no son intercambiables, tienen identidad, tienen peso, tienen alma. Comencemos con los Jaegers, esas máquinas de combate de más de 80 metros de altura,
Tierra, construidas por la humanidad para combatir una amenaza que no puede ser detenida por armas convencionales, pero a diferencia de otros mechas de la ciencia ficción, los Jaegers de Del Toro no parecen robots del futuro, parecen tanques andantes, oxidados, lentos, pesados, retumbantes. Gypsy Danger, por ejemplo, no brilla como un diseño de ciencia ficción limpia, es industrial, ruidoso, usa motores nucleares, tiene pistones que se estiran y giran como tendones de acero. Cuando lanza un golpe, no parece una coreografía elegante, parece clave, porque cada Jaeger representa no solo un país, sino una filosofía de lucha, una época, una cultura militar y un estado emocional. Cherno Alpa, de Rusia, parece un gigante de la era soviética, lento, imponente, casi arcaico, sus brazos son tubos, su cabeza parece una torre nuclear, y camina como si pesara más que la Tierra misma. Striker Eureka, de Australia, en cambio, es ágil, moderno, rápido, tiene el diseño más reciente, la actitud más agresiva, y su estética recuerda a los cazas de combate contemporáneos. Crimson Typhoon, de China, es distinto a todos, 3 brazos, movimientos circulares, estilo acrobático, parece más un artista marcial que una máquina de guerra. Incluso los colores de cada Jaeger dicen algo, no son meramente decorativos, son símbolos visuales que permiten que, incluso en medio de una pelea caótica bajo la lluvia o dentro del océano, el espectador nunca se pierda, y ese diseño visual cumple una segunda función, humaniza a los robots, aunque presencia, que tienen carácter. Cuando Gypsy cae, huele, cuando Cherno es destruido, sentimos la pérdida, porque ya no son solo herramientas de combate, son extensiones de sus pilotos, extensiones de la humanidad. Pero no sería justo hablar del diseño de los Jaeger sin hablar de sus oponentes, los Kaijus. En el cine tradicional, los monstruos son a menudo criaturas caóticas, abominaciones sin orden, sin estructura, pero no aquí. Del Toro construye a los Kaijus con el mismo cuidado con el que se diseñaría una especie real. Cada uno tiene un nombre oficial, una categoría según su nivel de amenaza, un tipo corporal único, un patrón de comportamiento, y una estrategia de combate. Algunos Kaijus son bípedos, otros cuadrúpedos, algunos vuelan, otros nadan, hay quienes emiten pulsos electromagnéticos, y otros que atacan con ácido, y lo más impresionante, todos parecen venir del mismo linaje, como si fueran versiones modificadas de un mismo gen original. Esto tiene sentido dentro del universo, ya que los Kaijus no son simplemente criaturas que nacen, sino armas biológicas creadas por una inteligencia superior, los precursores. Por eso, su diseño no es caótico, es militar, funcional, sistemático, pero más allá de la coherencia narrativa, los Kaijus también están construidos para transmitir emoción y terror. No son solo grandes, son grotescos, viscosos, deformes, sus ojos brillan con rabia, sus cuerpos parecen combinar especies terrestres conocidas, pero alteradas, como si fueran pesadillas darwinianas. Cuando aparecen en pantalla, no parecen parte del paisaje, parecen violaciones físicas de la realidad, algo que los hace inquietantes. Uno de los aspectos más discutidos de la película fue la decisión de Del Toro de poner casi todas las batallas en medio de tormentas, con lluvia intensa, en la noche o dentro del océano. A simple vista, esto podría parecer una forma de ocultar efectos especiales, pero en realidad, es todo lo contrario, es una elección estética y narrativa, porque en la oscuridad, las luces del Jaeger se vuelven faros, en medio del agua, cada paso genera olas, cada golpe produce cráteres líquidos, la lluvia, al chocar con la superficie metálica, le da textura, le da peso. No es una pelea flotante en el aire, es una pelea que se siente dura, pesada, con fricción. Cada vez que un Jaeger lanza un puñetazo, hay una acumulación, vemos cómo su brazo gira, cómo los motores se calientan, cómo los pistones se tensan, y luego, el impacto, ese ritmo mecánico, esa pausa antes del golpe, esa sensación de que cada acción cuesta toneladas de esfuerzo, estilo único. No hay cortes frenéticos, no hay cámara temblorosa. Del Toro insiste en que veamos lo que pasa, que sintamos la escala, y eso convierte cada pelea en un evento casi mitológico. Dos dioses colosales en tierra, pero filmados con la precisión de un artesano. Aunque la película usa efectos digitales, no todo es generado por computadora. Del Toro insistió en construir cabinas reales para los pilotos, donde los actores eran suspendidos con arneses hidráulicos que replicaban el movimiento del robot. Cada sacudida, cada inclinación, cada vibración, se filmó físicamente. Esto no solo mejora el realismo, hace que los actores suden, griten, se agoten de verdad, y esa sensación se transmite al espectador, se siente que están realmente dentro de una guerra de gigantes. Además, muchos efectos visuales se diseñaron como si fueran efectos prácticos de la vieja escuela, lo cual le da a la película una textura visual más artesanal, menos artificial. El drift.
un vínculo emocional disfrazado de tecnología. En la mayoría de las películas de ciencia ficción, los robots se pilotan con botones, palancas o inteligencia artificial, pero en Titanes del Pacífico, pilotar un Jaeger exige algo mucho más íntimo. La conexión mental absoluta entre dos personas, ese vínculo se llama el Rift, y aunque en el universo de la película se explica como una necesidad técnica para controlar una máquina tan grande, en realidad, es una metáfora emocional disfrazada de ciencia. Dos personas no pueden manejar un Jaeger si no están sincronizadas, tienen que abrir su mente, exponer sus recuerdos, sus emociones, sus traumas, no hay secretos, no hay barreras, lo que uno siente, el otro también lo vive. En esencia, el Drift convierte cada combate en una danza emocional compartida, es el símbolo de que la guerra no se gana con fuerza, sino con empatía, con confianza, con conexión humana. Mako Mori, la niña que sobrevivió al infierno, uno de los mejores ejemplos de esto es Mako Mori. Cuando la conocemos, no parece una soldado, es silenciosa, rígida, contenida, pero detrás de sus ojos, hay una historia, una que solo descubrimos cuando ella entra al Rift por primera vez, y su pasado explota como un recuerdo no sanado. Vemos a la niña, la calle desierta, la ciudad destruida, el abrigo azul, el kaiju que camina por las ruinas, como un dios indiferente a la vida, y entonces entendemos, Mako no quiere pilotar por orgullo, quiere hacerlo por redención, quiere cerrar ese círculo que comenzó cuando era una niña indefensa, no busca venganza, busca paz. El Drift le da esa oportunidad, pero también la obliga a revivir su peor momento, porque eso es el Rift. Una confrontación con lo que más duele, justo cuando más se necesita estar en calma. Raleigh, el piloto que ya no quería pelear. Del otro lado, tenemos a Raleigh Beckett, él no es el clásico héroe, no quiere volver, ya peleó, ya perdió, y cuando perdió a su hermano, perdió también una parte de sí mismo. Durante 5 años, se alejó del mundo, hasta que lo llaman de nuevo, pero él no quiere regresar por gloria, regresa porque, tal vez, aún le queda algo por proteger. Cuando él y Mako se sincronizan, no hay atracción romántica inmediata, lo que hay, es reconocimiento mutuo, ambos han sentido pérdida, ambos tienen cicatrices, y por eso pueden pilotar juntos, no porque se amen, sino porque se entienden. El Jaeger como símbolo de dualidad humana. En esta historia, los Jaegers no son solo armas, son extensiones del alma. Cuando los pilotos están sincronizados, el robot se mueve con fluidez, cuando están en conflicto, se cae. Es como una metáfora de cualquier relación humana. Pareja, amistad, familia, si no hay comunicación, si no hay empatía, no importa cuánta fuerza tengas, todo colapsa, y por eso, la acción en Titanes del Pacífico se vuelve algo más. Cada golpe es un grito compartido, cada movimiento es una negociación emocional, cada pelea, es una conversación sin palabras entre dos corazones expuestos. El resto de los pilotos, orgullo, herencia y despedidas silenciosas. Más allá de Raleigh y Mako, el resto del elenco también está cargado de pequeñas tragedias. Eric y Chuck Hansen, padre e hijo australianos, pilotan Striker Eureka, pero su relación no es ideal. Chuck es arrogante, violento, impaciente. Eric es veterano, cansado, tolerante, y sin embargo, pese a las peleas, siguen pilotando juntos. Lo que los une no es el respeto, sino la responsabilidad. La historia nos muestra que a veces el Drift no es entre almas afines, sino entre personas que aprenden a tolerar sus diferencias. Los pilotos chinos de Crimson Typhoon son silenciosos, casi sin diálogos, pero su sincronía es perfecta, trillizos que se mueven como uno solo, y cuando mueren, no hay drama exagerado, solo la aceptación de que la guerra también cobra a los mejores. Los rusos, Sasha y Alexis Kaidanovsky, pilotan Cherno Alpha, imponentes, serios, casi inhumanos, parecen máquinas dentro de una máquina, pero basta una mirada para entender que hay cariño entre amor está en la coordinación perfecta con la que caminan hacia la muerte. En el universo de Titanes del Pacífico, la humanidad solo puede defenderse si dos personas logran esa conexión, y eso hace que cada Jaeger no sea solo un robot gigante, sea un monumento a la empatía, porque para salvar al mundo, antes hay que dejar que alguien más entre en tu mente, en tu historia, en tu alma, y no huya. Y es aquí donde finaliza este video. Si te gustó te invito a suscribirte y dar like, y si tienes alguna opinión al respecto la puedes dejar en los comentarios, leeré todo lo que escriban. Sin más por el momento, muchas gracias por ver.